Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 21 de septiembre del año 2023 con este apunte de vuelta con Santo Tomás de Aquino. Esta vez viendo lo que se conoce como el intelecto agente, el intelecto en acto, el intelecto forma, etcétera. Recibe tantos nombres que bueno, en Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, cuestión 79, parte primera, se le llama el entendimiento en acto. Y esto está justamente en la categoría de potencias intelectivas. Y aquí vamos a ver entonces el entendimiento en acto correspondiente a la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Ya hemos hablado bastante sobre el entendimiento en acto y a veces lo entendemos contrastándolo con el entendimiento material. Claro, el entendimiento material es el entendimiento del hombre. Y claro, el hombre crea cosas, por cierto, realiza sus actividades, pero ¿quién realizó el mundo, el universo, los planetas, la naturaleza, etcétera? Esas cosas no son hechas por el hombre. Debe haber un intelecto superior que realizó y construyó todo este mundo. Y ese pudiera ser entonces el intelecto agente. Algunos lo identifican con Dios, algunos lo identifican con otro ente que es coeterno con Dios, etcétera, etcétera. Hay muchas interpretaciones. Vamos a ver ahora la de Santo Tomás de Aquino. Bueno, comenzamos. Artículo primero. ¿El entendimiento es o no es una potencia del alma? Hay objeciones por las que parece que el entendimiento no es una potencia del alma, sino que es su misma esencia. En primer lugar, la primera objeción nos dice que parece que el entendimiento es lo mismo que la mente, pero la mente no es una potencia del alma, sino la esencia. Dice Agustín en el noveno libro sobre la Trinidad: mente y espíritu no indican algo relativo, sino que ponen al descubierto la esencia. Por lo tanto, el entendimiento es la misma esencia del alma. Una segunda objeción nos dice que los diversos géneros de las potencias del alma no se unen en una potencia, sino solo en la esencia del alma. Lo apetitivo y lo intelectivo son diversos géneros de las potencias del alma, como se dice en el segundo libro sobre el alma o de ánima de Aristóteles. Ambas coinciden en la mente, porque Agustín, en el libro décimo sobre la Trinidad, coloca la inteligencia y la voluntad en la mente. Por lo tanto, la mente y el entendimiento son la misma esencia del alma y no una de sus potencias. En tercer lugar, dice Gregorio en la homilía de la Ascensión: el hombre entiende como los ángeles. Pero los ángeles son llamados mentes y entendimientos. Por lo tanto, la mente y el entendimiento del hombre no son alguna potencia del alma, sino la misma alma. En cuarto lugar, a una persona le corresponde ser intelectiva por ser inmaterial, pero el alma es inmaterial por su esencia. Por lo tanto, parece que el alma, por su esencia, es intelectiva. Estas son las objeciones por las que parece que el entendimiento no es una potencia del alma, sino que la misma esencia. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? El argumento general. Dice que, como consta en el libro sobre el alma de Aristóteles, en la segunda parte, Aristóteles establece el principio intelectivo como potencia del alma. Vamos al respondo, el argumento pormenorizado de Santo Tomás de Aquino. Según lo dicho, hay que afirmar que el entendimiento es una potencia del alma y no su misma esencia, pues la esencia del ser que obra es principio inmediato de la operación solamente cuando su misma operación es su mismo ser, ya que la proporción que hay entre potencia y operación es idéntica a la existente entre esencia y ser. Pero solo en Dios entender es lo mismo que ser. Por eso, solo en Dios el entendimiento es su esencia. En las demás criaturas intelectuales, el entendimiento es una potencia del que entiende. Esto, chicos, nosotros ya lo habíamos visto. Esto es la teoría de Santo Tomás de Aquino
correspondiente a la diferenciación entre existencia y esencia. En Dios, nos dice Santo Tomás de Aquino, existencia y esencia es la misma cosa. En cambio, en el hombre, existencia y esencia son cosas separadas. En este sentido, entonces, el entendimiento y el que entiende son dos cosas distintas. En cambio, en Dios, por ejemplo, son una sola cosa. Vamos con las objeciones analizadas de manera particular. En primer lugar, habíamos dicho que parece que el entendimiento es lo mismo que la mente, pero la mente no es una potencia del alma, sino la esencia. Y así decía Agustín en el libro 9 sobre la Trinidad: mente y espíritu no indican algo relativo, sino que ponen al descubierto la esencia. Por lo tanto, el entendimiento es la misma esencia del alma. Y ahí dice Santo Tomás de Aquino contra esto, que a veces el sentido es tomado por la potencia, otras veces por la misma alma sensitiva, pues se llama alma sensitiva porque toma el nombre de su potencia principal, que es el sentido. Igualmente, el alma intelectiva es llamada a veces entendimiento como la más principal de las potencias. En el primer libro sobre el alma de Aristóteles se dice que el entendimiento es una determinada sustancia. Igualmente, Agustín dice que la mente es espíritu o esencia. Vamos con el segundo argumento, que era: los diversos géneros de las potencias del alma no se unen en una potencia, sino solo en la esencia del alma. Lo apetitivo y lo intelectivo son diversos géneros de las potencias del alma, como se dice en De Anima de Aristóteles. Ambas coinciden en la mente, porque Agustín en el 10º de la Trinidad coloca la inteligencia y la voluntad en la mente. Por lo tanto, la mente y el entendimiento son la misma esencia del alma y no una de sus potencias. Ahí entonces Aquino responde contra esto, que lo apetitivo y lo intelectivo son diversos géneros de las potencias del alma en razón de diversidad de sus objetos, pero lo apetitivo en parte coincide con lo intelectivo y en parte con lo sensitivo, según que obre por medio de un órgano corporal o sin él, pues el apetitivo es el efecto de la aprehensión. En este sentido, Agustín coloca la voluntad en la mente y el filósofo, es decir, Aristóteles, en la razón. Vamos con la tercera objeción, que decía que dice Gregorio en la homilía de la Ascensión: el hombre entiende como los ángeles, pero los ángeles son llamados mentes y entendimientos. Por lo tanto, la mente y el entendimiento del hombre no son alguna potencia del alma, sino la misma alma. Aquí nos responde contra esto que en el ángel no hay más facultad que la intelectiva y la voluntad, que es consecuencia del entendimiento. Por eso el ángel es llamado mente o entendimiento, ya que en esto consiste todo su poder. El alma tiene otras muchas facultades, como las sensitivas y las nutritivas. Por eso no hay paridad. Vamos con la cuarta, que era breve. Decía: a una sustancia le corresponde ser intelectiva por ser inmaterial, pero el alma es inmaterial por su esencia. Por lo tanto, parece que el alma, por su esencia, es intelectiva. Aquí nos responde contra esto que la misma inmaterialidad de la sustancia intelectual creada no es su entendimiento, pero a partir de dicha inmaterialidad le viene su capacidad para entender. Por eso no es necesario que el entendimiento sea la sustancia del alma, sino solo una facultad o potencia. Ese fue entonces el artículo primero: ¿el entendimiento es o no es una potencia del alma? Aquí nos dice que en efecto lo es una potencia del alma. Vamos con el artículo segundo: ¿el entendimiento es o no es una potencia pasiva? Claro, porque si ya determinamos que es una potencia, perfecto, tenemos que dividirla entonces una potencia pasiva o una potencia activa. Hay objeciones por las que parece que el entendimiento no es potencia activa. En primer lugar, todo ser es pasivo por su materia y activo en razón de su forma, pero la facultad intelectiva se deriva de la inmaterialidad de la sustancia del que entiende. Por lo tanto, parece que el entendimiento no es una potencia pasiva. En segundo lugar, la potencia intelectiva es incorruptible, como dijimos anteriormente en la cuestión 75, artículo 6.
Pero como se dice en el tercer libro sobre el alma de Aristóteles, si el entendimiento es pasivo, es corruptible. Por lo tanto, la potencia intelectiva no es pasiva. Como dice Agustín, esto ya en tercer lugar, como dice Agustín en una obra llamada en el análisis literal del Génesis, y en Aristóteles, tercer libro sobre el alma, el agente es más noble que el paciente. Las potencias de la parte vegetativa son todas activas y, sin embargo, son las más débiles entre las potencias del alma. Por lo tanto, con mayor razón, las potencias intelectivas, que son las supremas, son todas activas. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Que está lo que dice Aristóteles en el tercer libro sobre el alma. Entender es un cierto padecer. Vamos con el argumento pormenorizado de Santo Tomás de Aquino. El respondo. Se dice padecer en un triple sentido. Uno, en sentido muy propio, esto es, cuando un sujeto es privado de algo que le compete por naturaleza o por tendencia. Por ejemplo, cuando el agua pierde su frialdad por el calor. Cuando un hombre enferma o se entristece. 2. En sentido menos propio, cuando al sujeto se le quita algo, tanto si le es como si no le es debido. Por ejemplo, se dice que padece no solo el que enferma, sino también el que sana, no solo el que se entristece, sino también el que se alegra, o el que experimenta alguna alteración o cualquier tipo de movimiento. 3. En sentido más general, por padecer se entiende el simple hecho de que un ser en potencia para algo adquiera aquello para lo que estaba en potencia, sin perder nada propio. En este sentido, todo ser que se pasa de la potencia al acto puede ser llamado paciente, incluso cuando alcanza una perfección. En este sentido es pasivo nuestro entendimiento. Esto se demuestra de la siguiente manera. Como dijimos anteriormente en la cuestión 78, artículo primero, el entendimiento tiene una operación que recae sobre el ser en general. Por lo tanto, se puede deducir si el entendimiento está en acto o en potencia, analizando su actitud con respecto al ser en general. Hay un entendimiento que en relación con el ser universal es como acto de todo el ser. Este es el entendimiento divino, que es la esencia de Dios, en quien preexiste de forma originaria y virtual todo el ser como en su causa primera. Por eso, el entendimiento divino no está en potencia, sino que es puro acto. Por su parte, ningún entendimiento creado puede estar en acto con respecto a la totalidad del ser universal, ya que se requerirá que fuese infinito. Por eso, todo entendimiento creado por el hecho de serlo no está en acto con respecto a todo lo inteligible, sino que se relaciona con ello como la potencia con el acto. La potencia está referida al acto de una doble manera. Hay una potencia que está siempre perfeccionada por su acto. Se trata de la materia de los cuerpos celestes, como dijimos en la cuestión 58, artículo primero. Hay otra potencia que no siempre está en acto, sino que pasa de la potencia al acto. Se trata de lo sometido a generación y corrupción. Por su parte, el entendimiento angélico está siempre en acto con respecto al inteligible, debido a su proximidad al primer entendimiento, el entendimiento de los ángeles, cuando dice angélico. Por su parte, el entendimiento humano, el último en el orden de los entendimientos y el más alejado de la perfección del entendimiento divino, está en potencia con respecto a lo inteligible y, al principio, es como una tablilla en la que nada hay escrito, como dice el filósofo en el tercer libro sobre el alma. Esto resulta evidente por el hecho de que en un principio estamos solo en potencia para entender y luego entendemos en acto. Así pues, resulta evidente que nuestro entender es un cierto padecer, según el tercer sentido de pasión. Consecuentemente, el sentido es una potencia pasiva. Vamos con las objeciones en particular. Habíamos dicho en la primera objeción que todo ser es pasivo por su materia y activo en razón de su forma, pero la facultad intelectiva se deriva de la inmaterialidad de la sustancia del que entiende. Por lo tanto, parece que el entendimiento no es una potencia pasiva. Tomás de Aquino dice contra esto que aquella objeción sería viable
aplicándola al primer y segundo sentido de padecer, propios de la materia prima. Por su parte, el tercer sentido es propio de todo ser en potencia que pasa al acto. En segundo lugar, habíamos dicho que la potencia intelectiva es incorruptible, como habíamos dicho anteriormente. Pero en el tercer libro sobre el alma de Aristóteles se dice, si el entendimiento es pasivo, es corruptible. Por lo tanto, la potencia intelectiva no es pasiva. Aquí nos responde contra esto que algunos llaman entendimiento pasivo al apetito sensitivo en el que reciben las pasiones del alma. En el primer libro de la Ética también es llamado racional por participación, porque obedece a la razón. Otros llaman entendimiento pasivo la facultad cogitativa, llamada también razón particular. En ambos casos, pasivo puede ser tomado en los dos sentidos de padecer, por cuanto dicho entendimiento es acto de algún órgano corporal. Pero el entendimiento que está en potencia con respecto a lo inteligible y que Aristóteles llama entendimiento posible, no es pasivo sino según el tercer sentido, ya que no es acto de ningún órgano corporal, y así es incorruptible. Vamos con la tercera, que habíamos citado a San Agustín y Aristóteles, que decían que el agente es más noble que el paciente. Las potencias de la parte vegetativa son todas activas y sin embargo son las más débiles entre las potencias del alma. Por lo tanto, con mayor razón, las potencias intelectivas, que son supremas, son todas activas. Aquí nos responde que el agente es más noble que el paciente si se refieren a lo mismo, pero no si acción y pasión están referidas a órdenes distintos. El entendimiento es una potencia pasiva con respecto a la totalidad del ser universal. La facultad vegetativa, por su parte, es activa en orden a un ser particular, esto es, al cuerpo que le está unido. Por eso, nada impide que la facultad pasiva sea superior a la activa. Vamos entonces con el tercer artículo, que dice: ¿hay o no hay que poner un entendimiento agente? ¿Hay o no hay que poner un entendimiento agente? Hay objeciones por las que parece que no hay que poner un entendimiento agente. En primer lugar, se dice que la relación que hay entre los sentidos y lo sensible es idéntica a la existente entre nuestro entendimiento y lo inteligible. Pero cuando el sentido está en potencia con respecto a lo sensible, no es admitido un sentido agente, sino solo pasivo. Por lo tanto, como quiera que nuestro entendimiento está en potencia con respecto a lo inteligible, parece que no hay que admitir un entendimiento agente, sino solo posible. En segundo lugar, si se dice que en el sentido hay algo activo, como la luz, se replica: la luz es necesaria para la visión en cuanto que hace que el medio sea luminoso en acto, pues es el color en cuanto tal el que motiva la luminosidad. Pero en la operación del entendimiento no se pone medio alguno que necesariamente esté en acto, por lo tanto no es necesario que haya un entendimiento agente. La tercera objeción dice que la imagen de la gente es recibida en el paciente según el modo de ser de este último. El entendimiento posible es una facultad inmaterial, por lo tanto es suficiente su inmaterialidad para que las formas sean recibidas en él de modo inmaterial. Pero una forma es inteligible en acto por el hecho de ser inmaterial. Por lo tanto, no hay necesidad de suponer un entendimiento agente que haga las especies inteligibles en acto. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra todas estas objeciones en general? Dice que está lo que dice Aristóteles en el tercer libro sobre el alma. Como ocurre en cualquier naturaleza, también en el alma hay algo por lo que ella puede hacerse todas las cosas y algo por lo que puede hacerlas todas. Por lo tanto, hay que admitir un entendimiento agente. Vamos a ver el argumento pormenorizado. Aquino dice que Platón opina que no hay necesidad alguna de un entendimiento agente que haga las cosas inteligibles en acto, sino, quizás, para otorgar luz inteligible a los que entienden. Pues Platón sostenía que las formas de los seres naturales subsisten sin materia y consecuentemente son inteligibles en acto cuanto tales, puesto que una cosa es inteligible en acto por el simple hecho de ser inmaterial.
Así las llamaba especies o ideas, de cuya participación afirmaba que se forma la materia corporal de tal manera que los seres individuales quedan constituidos en sus propios géneros y especies. También nuestros entendimientos, a fin de poder conseguir el conocimiento de los géneros y especies de las cosas. Pero, porque Aristóteles no admite que las formas de los seres sean naturales, subsistan sin materia, y porque las formas que existen en la materia no son inteligibles en acto, se concluye que las naturalezas o las formas de las cosas sensibles que entendemos no son inteligibles en acto. Pero nada pasa de la potencia al acto a no ser por medio de algún ser en acto, como el sentido está en acto por lo sensible en acto. Así pues, era necesario admitir en el entendimiento una facultad que hiciera las cosas inteligibles en acto, abstrayendo las especies de sus condiciones materiales. Aquí radica la necesidad de admitir el entendimiento agente. Vamos con las objeciones en particular. Habíamos dicho que la primera era que la relación que hay entre los sentidos y lo sensible es idéntica a la existente entre nuestro entendimiento y lo inteligible. Pero cuando el sentido está en potencia con respecto a lo sensible, no es admitido un sentido agente, sino solo pasivo. Por lo tanto, como quiera que nuestro entendimiento está en potencia con respecto a lo inteligible, parece que no hay que admitir un entendimiento agente, sino solo posible. Aquí no argumento contra esto que lo sensible está en acto fuera del alma, y por tanto no fue necesario admitir un sentido agente. Así resulta claro que todas las potencias nutritivas son activas, las sensitivas pasivas, y las intelectivas en parte activas y en parte pasivas. La segunda objeción decía que si se dice que en el sentido hay algo activo como la luz, se replica. La luz es necesaria para la visión en cuanto que hace que el medio sea luminoso en acto, pues el color en cuanto tal es el que motiva la luminosidad. Pero en la operación del entendimiento no se pone medio alguno que necesariamente esté en acto. Por lo tanto, no es necesario que haya un entendimiento agente. Pero aquí no dice contra esto que sobre la acción de la luz hay una doble opinión. Uno dice que para ver es necesaria la luz a fin de que haga visibles en acto los colores. Y así como se necesita la luz para ver, se necesita el entendimiento agente para entender. Otros, en cambio, dicen que la luz es necesaria para la visión, pero no por el color, para hacerlo visible en acto, sino que para que el medio se haga luminoso en acto, como dice el comentarista en el segundo libro de Aristóteles sobre el alma. El comentarista no sabemos quién puede ser. Se le llamaba comentador a Juan Filopón, a Averroes. No sabemos quién puede ser certeramente. Según esto, la semejanza que Aristóteles establece entre el entendimiento agente y la luz hay que entenderla en el sentido de que, así como la luz es necesaria para ver, así también el entendimiento es necesario para entender, pero no por la misma razón. La tercera objeción decía que la imagen de la gente es recibida en el paciente según el modo de ser de este último. El entendimiento posible es una facultad inmaterial, por lo tanto es suficiente su inmaterialidad para que las formas sean recibidas en él de modo inmaterial. Pero una forma es inteligible en acto por el hecho de ser inmaterial. Por lo tanto, no hay necesidad de suponer un entendimiento agente que haga las especies inteligibles en acto. Santo Tomás de Aquino responde contra esto que, supuesto el agente, bien puede suceder que su imagen sea recibida de distintas maneras en diversos sujetos por su diversa disposición. Pero si no preexiste el agente, es inútil la disposición del receptor. Lo inteligible en acto no es algo que exista en el orden de la realidad natural sensible, que no subsiste sin la materia. De este modo, la inmaterialidad del entendimiento posible no sería suficiente para entender si no actuase el entendimiento agente para hacerlo inteligible en acto por medio de las abstracciones. Ese es entonces el artículo tercero. ¿Hay o no hay que poner un entendimiento agente?
Aquí nos responde positivamente, hay que ponerlo. Vamos con el artículo cuarto, que es un poquito más largo. ¿El entendimiento agente es o no es algo del alma? ¿El entendimiento agente es o no es algo del alma? Hay razones por las que parece que el entendimiento agente no es algo de nuestra alma. En primer lugar, el efecto del entendimiento agente es el de iluminar para entender, pero se hace por algo que es superior al alma, según aquello del Juan 1:9. Era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Por lo tanto, parece que el entendimiento agente no es algo del alma. En segundo lugar, el filósofo en el libro sobre el alma, en tercero, atribuye el entendimiento a gente que no unas veces entienda y otras no entienda. Pero nuestra alma no siempre entiende, sino que unas veces entiende y otras no. Por lo tanto, el entendimiento agente no es algo de nuestra alma. En tercer lugar, el agente y el paciente son suficientes para obrar. Así pues, si el entendimiento posible es algo de nuestra alma, virtud pasiva, y el entendimiento agente lo mismo, virtud activa, hay que concluir que el hombre podría entender cuando quisiera. Esto es falso, por lo tanto el entendimiento agente no es algo de nuestra alma. En cuarto lugar, Aristóteles en el libro sobre el alma dice que el entendimiento agente es una sustancia que tiene el ser en acto. Nada está en acto y en potencia con respecto a lo mismo. Por lo tanto, si el entendimiento posible que está en potencia con respecto a todo lo inteligible es algo de nuestra alma, parece imposible que el entendimiento agente sea algo de nuestra alma. En quinto lugar, si el entendimiento agente es algo de nuestra alma, es necesario que sea alguna potencia, pues no es ni pasión ni hábito, ya que los hábitos y las pasiones no tienen razón de agentes con respecto a las pasiones del alma, sino que más bien la pasión es la acción misma de la potencia pasiva y el hábito es resultado de los actos. Toda potencia dimana de la esencia del alma. Por lo tanto, habría que concluir que el entendimiento agente procede de la esencia del alma, no estando en ella por participación de un entendimiento superior. Esto es incorrecto. Por lo tanto, el entendimiento agente no es algo de nuestra alma. ¿Qué dice Aristóteles contra estas 5 objeciones? En general dice que está lo que dice Aristóteles sobre el alma, que es lo siguiente: es necesario que en el alma se den estas diferencias. Esto es, el entendimiento posible y el agente. Veamos el argumento pormenorizado de Santo Tomás de Aquino con respecto al entendimiento agente. El entendimiento agente del que habla Aristóteles es algo propio del alma. Para demostrarlo hay que tener presente que por encima del alma intelectiva humana es necesario colocar un entendimiento superior del que el alma recibe la facultad de entender. Pues todo lo que participa de algo, lo que es móvil y lo imperfecto, exige siempre con anterioridad algo que tiene por esencia dicha realidad y que es inmóvil y perfecto. El alma humana es llamada intelectiva por participar de la facultad intelectual. Prueba de ello lo tenemos en que no toda ella es intelectiva, sino solo una parte. Además, llega al conocimiento de la verdad con la argumentación, mediante el discurso y el movimiento. También tiene una inteligencia imperfecta, ya sea porque no llega a entenderlo todo, ya sea porque en lo que entiende pasa de la potencia al acto. Por lo tanto, es necesaria la existencia de un entendimiento más alto que ayude al alma a entender. Algunos sostuvieron que este entendimiento sustancialmente separado es el entendimiento agente que, esclareciendo las imágenes, las hace inteligibles en acto. Pero aún suponiendo que dicho entendimiento agente separado exista, siempre será necesario admitir en la misma alma humana una facultad participada de aquel entendimiento superior por la que haga las cosas inteligibles en acto. Asimismo decían que en los otros seres naturales perfectos, además de las causas agentes universales, hay energías propias congénitas a cada uno de ellos, derivadas de los agentes universales. Pero no solo el sol engendra al hombre, sino que en el hombre hay capacidad para engendrar al hombre, y esto mismo sucede en los demás animales perfectos. Entre los seres inferiores,
nada es más perfecto que el alma humana. Por lo tanto, es necesario decir que en ella hay una energía derivada del entendimiento superior, por la que es posible iluminar las imágenes. Esto lo sabemos por experiencia cuando observamos que las formas universales las abstraemos de sus condiciones particulares, y en esto consiste poner en acto lo inteligible. A un ser nunca le corresponde una acción si no es por algún principio formalmente presente en él, tal como dijimos anteriormente al hablar del entendimiento posible. Por lo tanto, es necesario que la energía, que es principio de esta acción, sea algo propio del alma. Así Aristóteles compara el entendimiento agente a la luz, que es algo que se recibe en el aire. Platón, como dice Temistio en el comentario tercero sobre el alma, comparó con el sol el entendimiento separado, que infunde su luz en nuestra alma. Según los documentados de nuestra fe, el entendimiento separado es el mismo Dios, creador del alma, y el único en el que está la bienaventuranza, como se demostrará más adelante en la cuestión 90. Por eso, de él mismo participa el alma humana, su luz intelectual. Siguiendo aquello del Salmo 4:7, Señor, marcada está en nosotros la luz de tu rostro. Vamos con las objeciones en particular. Habíamos dicho que el efecto del entendimiento agente es el de iluminar para entender, pero se hace por algo que es superior al alma, según aquello del Juan 1:9, era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Por lo tanto, parece que el entendimiento agente no es algo del alma. Pero aquí nos responde brevemente y dice, aquella luz verdadera, que se hablaba en la objeción, ilumina como causa universal de la que la naturaleza humana participa cierta facultad especial, como habíamos dicho. En segundo lugar, Aristóteles, en el libro sobre el alma, atribuye el entendimiento a gente que no unas veces entienda y otras no entienda. Pero nuestra alma no siempre entiende, sino que unas veces entiende y otras no, y por lo tanto el entendimiento agente no es propio del alma. Aquí nos responde contra esto que en aquel texto Aristóteles no está hablando del entendimiento agente, sino del entendimiento en acto. Por eso había dicho antes, el entendimiento en acto es el mismo conocimiento de la realidad. Y si sus palabras están referidas al entendimiento agente, significa que el que unas veces entendamos y otras no, no proviene del entendimiento agente, sino del entendimiento que está en potencia. Sigamos entonces. En la tercera objeción se dice que el agente y el paciente son suficientes para orar. Así pues, si el entendimiento posible es algo de nuestra alma, virtud pasiva, y el entendimiento agente lo mismo, virtud activa, hay que concluir entonces que el hombre podría entender cuanto quisiera. Pero esto es falso. Por lo tanto, el entendimiento agente no es algo de nuestra alma. Aquí nos responde que si con respecto al entendimiento posible, el entendimiento agente fuera lo que es el objeto que actúa con respecto a la potencia sobre la que actúa, como para la vista es el objeto visible en acto, habría que concluir que todo lo entenderíamos inmediatamente, ya que es el entendimiento agente el que lo hace inteligible todo. Pero realmente no tiene referencia de objeto, sino referencia de lo que pone en acto los objetos, para lo cual, además de la presencia del entendimiento agente, es necesaria la de las imágenes sensibles, juntamente con la buena disposición de las potencias sensitivas y su ejercicio en estas operaciones, porque el conocimiento de algo conduce al conocimiento de algo más, al igual que por medio de los términos se conocen las proposiciones y por los primeros principios se conocen las conclusiones. Con respecto a todo esto, es indistinto que el entendimiento agente sea algo propio o ajeno del alma. La cuarta objeción decía, el filósofo en el libro tercero sobre el alma, es decir, Aristóteles, dice que el entendimiento agente es una sustancia que tiene el ser en acto. Nada está en acto y en potencia con respecto a lo mismo. Por lo tanto, si el entendimiento posible que está en potencia con respecto a todo lo inteligible es algo de nuestra alma, parece imposible que el entendimiento agente sea algo de nuestra alma.
Tomás de Aquino contesta que el alma intelectiva es inmaterial en acto, pero está en potencia con respecto a determinadas especies de las cosas. Por su parte, las imágenes son representaciones actuales de ciertas naturalezas, pero son inmateriales en potencia. Por eso, nada impide que una y la misma alma, en cuanto inmaterial en acto, posea una facultad por la que hace un acto inmateriales a sus objetos, despojándolo de las condiciones y de la materia individual por medio de la abstracción, y que llamamos entendimiento agente. Y también que posea otra facultad receptiva de dichas especies, llamada entendimiento posible, en cuanto que está en potencia con respecto a dichas especies. Vamos con la objeción quinta, que decía: si el entendimiento agente es algo de nuestra alma, es necesario que sea alguna potencia, pues no es ni pasión ni hábito, ya que los hábitos y las pasiones no tienen razón de agentes con respecto a las pasiones del alma, sino que, más bien, la pasión es la acción misma de la potencia pasiva y el hábito es resultado de los actos. Toda potencia dimana de la esencia del alma, por lo tanto habría que concluir que el entendimiento agente procede de la esencia del alma, no estando en ella por participación de un entendimiento superior. Esto es incorrecto, por lo tanto el entendimiento agente no es algo de nuestra alma. Aquí nos responde que, como quiera que la esencia del alma es inmaterial, nada impide que de la facultad participada del entendimiento supremo y por la que realiza la abstracción de la materia, proceda de su esencia como proceden las demás potencias. Hemos terminado entonces el artículo cuarto. ¿El entendimiento agente es o no es algo del alma? Sí, responde Santo Tomás de Aquino. Vamos con el artículo quinto. ¿El entendimiento agente es o no es uno en todos? ¿El entendimiento agente es o no es uno en todos? Hay objeciones por las que parece que el entendimiento agente es uno en todos. En primer lugar, nada de lo que está separado del cuerpo se multiplica por la multiplicidad de los cuerpos, pero como se dice en el tercer libro sobre el alma de Aristóteles, el entendimiento agente está separado. Por lo tanto, no se multiplican muchos cuerpos humanos, sino que es uno en todos. En segundo lugar, el entendimiento agente hace lo universal, que es uno en muchos, pero lo que es causa de unidad es mucho más uno. Por lo tanto, el entendimiento agente es uno en todos. En tercer lugar, todos los hombres coinciden en los primeros conceptos del entendimiento. Aceptarlos lo hace por el entendimiento agente. Por lo tanto, todos coinciden en un entendimiento agente. ¿Qué dice Aristóteles contra esto, contra estas tres objeciones en general? Dice que está lo que dice Aristóteles en el tercer libro del alma. El entendimiento agente es como la luz, pero la luz no es la misma en las diversas cosas iluminadas. Por lo tanto, el entendimiento agente no es el mismo en todos los hombres. Vamos con el respondo, el argumento pormenorizado. La solución se desprende de lo dicho en el artículo cuarto. Pues si el entendimiento agente no fuese algo del alma, sino que fuera una sustancia separada, el entendimiento agente sería el mismo en todos los hombres. Así lo entienden los que sostienen la unidad del entendimiento agente. Pero si el entendimiento agente es algo del alma, como una potencia propia suya, es necesario afirmar que hay tantos entendimientos agentes como almas, las cuales se multiplican al ritmo de la multiplicación de los hombres, como dijimos en la cuestión 76, artículo segundo. Pues no es posible que una potencia, numéricamente la misma, lo sea de diversas sustancias. Vamos con las objeciones en particular. Habíamos dicho que nada de lo que está separado del cuerpo se multiplica por la multiplicidad de los cuerpos. Y Aristóteles decía que el entendimiento agente está separado, por tanto, no se multiplican muchos cuerpos humanos, sino que es uno en todos. Contra esto, Aquino dice que el filósofo demuestra que el entendimiento agente está separado por el hecho de que el posible también está separado, ya que, como él mismo dice,
el agente es más noble que el paciente. Del entendimiento posible se dice que está separado porque no es acto de ningún órgano corporal. En este sentido, se dice que el entendimiento agente está separado, no que sea una sustancia separada. La segunda objeción decía que el entendimiento agente hace el universal, que es uno en muchos, pero lo que es causa de unidad es mucho más uno. Por lo tanto, el entendimiento agente es uno en todos. Tomás de Aquino dice contra esto que el entendimiento agente causa lo universal abstrayendo de la materia. Para eso no se requiere que sea uno en todos los que tienen entendimiento, sino que en todos haya una misma actitud con respecto a todo aquello de lo que se abstrae el universal y con respecto a lo que el universal es uno. Esto es algo que corresponde al entendimiento agente en cuanto que es inmaterial. La tercera objeción hablaba de Aristóteles también, quien decía que el entendimiento agente es como la luz, pero la luz no es la misma en las diversas cosas iluminadas, por lo tanto el entendimiento agente no es el mismo en todos los hombres. Aquí nos responde contra esto que todos los seres que son de la misma especie tienen en común la acción que es consecuencia de su naturaleza específica, y por lo tanto la potencia que es principio de esta acción, no que ésta sea numéricamente la misma en todos. Conocer los primeros conceptos inteligibles es una acción consecuente de la especie humana. Por eso es necesario que todos los hombres tengan en común la facultad que es principio de dicha acción, y esta facultad es el entendimiento agente. Sin embargo, no es necesario que sea el mismo en todos numéricamente, pero sí es necesario que a todos se derive de un mismo principio. Así, la común posesión que tienen los hombres de los primeros conceptos inteligibles demuestra la unidad del entendimiento separado que Platón compara con el sol, pero no la unidad del entendimiento agente que Aristóteles compara a la luz. Ese es entonces el artículo quinto de esta cuestión 79. ¿El entendimiento agente es o no es uno en todos? Santo Tomás diría que no es uno en todos. Vamos entonces con el artículo sexto. ¿La memoria está o no está en la parte intelectiva del alma? ¿La memoria está o no está en la parte intelectiva del alma? Hay objeciones por las que parece que la memoria no está en la parte intelectiva del alma. Agustín, en el libro sobre la Trinidad, en su capítulo 12, dice que a la parte superior del alma le corresponde aquello que no es común a los hombres y a los animales. Pero la memoria es común a los hombres y a los animales, pues en el mismo lugar dice que los animales pueden sentir por los sentidos del cuerpo lo corporal y archivarlo en la memoria. Por lo tanto, la memoria no pertenece a la parte intelectiva del alma. En segundo lugar, la memoria tiene por objeto lo pasado, pero se llama pasado a algo en relación con un tiempo determinado. Así pues, la memoria es la facultad cognoscitiva de algo sucedido en un determinado tiempo, y esto significa conocer algo aquí y ahora. Pero esto no es propio del entendimiento, sino del sentido. Por lo tanto, la memoria no reside en la parte intelectiva, sino solo en la parte sensitiva. En tercer lugar, en la memoria se archivan las especies de las cosas que no son pensadas en acto, pero no es posible que esto suceda en el entendimiento, porque el entendimiento se pone en acto al ser informado por la especie inteligible, pues el hecho de estar el entendimiento en acto es su mismo entender en acto. Así, el entendimiento entiende en acto todo aquello cuya representación la contiene en sí mismo. Por lo tanto, la memoria no se encuentra en la parte intelectiva. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Dice que está lo que dice San Agustín en el libro sobre la Trinidad, capítulo 10, la memoria, la inteligencia y la voluntad son una mente. Vamos con el argumento pormenorizado, le respondo. Como quiera que a la razón de memoria pertenezca el archivar las especies de las cosas que no se perciben en acto, lo primero que hay que analizar es si las especies inteligibles pueden ser archivadas así en el entendimiento. Avicena o Ibencina, fíjense aquí la referencia que tiene ya Santo Tomás de Aquino a los árabes, perdón, a los filósofos musulmanes.
Avicena sostuvo que esto era imposible. Decía que esto se daba en ciertas potencias de la parte sensitiva, en cuanto que son actos de los órganos corporales, en los cuales puede archivarse algunas especies de las cosas sin una percepción en acto. Pero en el entendimiento, que carece de órgano corporal, no existe nada a no ser inteligiblemente. Por eso es necesario que aquello cuya representación está en el entendimiento sea entendido. Según él, tan pronto como alguien cesa de entender en acto algo, la representación de este algo deja de estar en el entendimiento. Si quiere entenderlo nuevamente, es necesario que recurra al entendimiento agente, que él lo tiene por una sustancia separada, para que la especie inteligible pase de él al entendimiento posible. Del habitual ejercicio de dirigirse al entendimiento agente, según él, se produce una cierta facilidad en el entendimiento posible para recurrir al entendimiento agente. Decía que esto era el hábito de la ciencia. Así pues, según esta postura, nada se archiva en la parte intelectiva que no sea entendido en acto. Por eso no sitúa la memoria en la parte intelectiva. Pero esta opinión contradice de forma clara lo dicho por Aristóteles en su libro sobre el alma, en el capítulo 3, donde dice: el entendimiento posible, cuando se hace cada cosa singular según el modo de conocer, es llamado entendimiento en acto, y que esto es así cuando puede obrar por sí mismo. Pero incluso entonces de algún modo está en potencia, pero no como lo estaba antes de que aprendiera o descubriera. Eso dice Aristóteles. Ahora bien, se dice que el entendimiento posible se hace cada una de las cosas en cuanto que recibe las especies de cada uno de los objetos. Por lo tanto, del hecho de recibir las especies inteligibles, surge el que pueda obrar cuando quiera, aunque no obre siempre, porque también entonces de algún modo está en potencia, aunque de distinta manera que antes de entender. Esto es, tal como el que tiene conocimiento habitual de algo, está en potencia para considerarlo en acto. Esta opinión contradice también la razón, pues todo lo que se recibe en algo se recibe según el modo del receptor. El entendimiento es de una naturaleza más estable e inmóvil que la corporal. Por lo tanto, si la materia corporal retiene las formas que recibe, no solo mientras obra en acto por ellas, sino también después de cesar en su acción. Con mucha mayor razón entonces el entendimiento ha de recibir de modo más estable e inamovible las especies inteligibles, tanto si provienen de los objetos sensibles como si dimanan de un entendimiento superior. Así pues, si por memoria entendemos tan solo la facultad de archivar las especies, es necesario decir que la memoria está situada en la parte intelectiva. En cambio, si a la razón de memoria pertenece el que su objeto sea lo pasado en cuanto tal, la memoria no estará situada en la parte intelectiva, sino solo en la sensitiva, que es la que percibe lo particular, pues lo pasado en cuanto tal, por expresar el ser sometido a un tiempo determinado, pertenece a una condición particular. Vamos con las objeciones en particular. Recordemos que la primera hablaba sobre Agustín, que decía que la parte superior del alma le corresponde a aquello que no es común a los hombres y a los animales, pero como la memoria es común a los hombres y a los animales, pues en el mismo lugar dice que los animales pueden sentir por los sentidos del cuerpo lo corporal y archivarlo en la memoria. La memoria entonces no es parte de la parte intelectiva del alma. Aquí no dice contra esto que la memoria, en cuanto archivadora de las especies, no es común a los hombres y a los animales, pues las especies no se archivan solo en la parte sensitiva, sino más bien en el conjunto, ya que la facultad de recordar es acto de un órgano. Pero el entendimiento, por su misma naturaleza, archiva las especies sin la asistencia de ningún órgano corporal. Por eso Aristóteles sobre el alma dice: el alma es el lugar de las especies, no toda, sino el entendimiento. Vamos con la segunda objeción, que decía: la memoria tiene por objeto lo pasado, pero se llama pasado a algo en relación con un tiempo determinado. Así pues, la memoria es la facultad cognoscitiva de algo sucedido en un determinado tiempo, y esto significa conocer algo aquí y ahora. Pero esto no es propio del entendimiento, sino del sentido. Por lo tanto, la memoria no reside en la parte intelectiva, sino solo en la parte sensitiva.
Aquino responde contra esto que la condición de pasado puede estar referida a lo siguiente: lo conocido y el acto de conocer. Los dos se encuentran simultáneamente en la parte sensitiva, capaz de la aprehensión de una realidad, al igual que es alterada por el objeto sensible presente. Por eso, el animal recuerda simultáneamente que ha sentido en el pasado y que ha sentido lo sensible pasado. Pero en lo que se refiere a la parte intelectiva, la condición de pasado le es accidental al objeto del entendimiento y no le afecta necesariamente, pues el entendimiento entiende al hombre en cuanto a hombre, y al hombre en cuanto hombre le es accidental existir en el tiempo presente, pasado o futuro. En cambio, por parte del acto, la condición de pasado puede intervenir necesariamente en el entendimiento, al igual que en el sentido, en cuanto que el entender nuestra alma es un acto particular que se da en este o en aquel tiempo. Así decimos que el hombre entiende ahora, ayer o mañana. Y esto no contradice su condición intelectual, puesto que entender, aunque sea algo particular, sin embargo, es un acto inmaterial, como dijimos, al hablar del entendimiento. Y así, del mismo modo que el entendimiento se entiende a sí mismo, aunque sea singular, también entiende su propio entender, que es un acto singular, tanto si se da en el presente como en el pasado o en el futuro. Así pues, el concepto de memoria se salva en el entendimiento en cuanto referido a lo pasado, ya que entiende que entendió anteriormente, pero no en cuanto que entienda lo pasado tal y como sucedió concretamente. Vamos con la objeción tercera, que decía: en la memoria se archivan las especies de las cosas que no son pensadas en acto, pero no es posible que esto suceda en el entendimiento, porque el entendimiento se pone en acto al ser informado por la especie inteligible, pues el hecho de estar el entendimiento en acto, en su mismo entender en acto. Así, el entendimiento entiende en acto todo aquello cuya representación la contiene en sí mismo. Por lo tanto, la memoria no se encuentra en la parte intelectiva. Aquino contesta contra esto que unas veces la especie inteligible está en el entendimiento solo en potencia, y entonces se dice que el entendimiento está en potencia. Otras veces completa al acto, y entonces se entiende en acto. Otras veces está en un estado intermedio entre la potencia y el acto, y entonces se dice que el entendimiento está en hábito. Según este último modo, es como el entendimiento archiva las especies, aun cuando no entienda en acto. Entonces, hemos terminado el artículo 6 de la Suma Teológica. ¿La memoria está o no está en la parte intelectiva del alma? Santo Tomás nos dice que sí. Vamos entonces con el artículo 7. ¿La memoria intelectiva y el entendimiento son o no son potencias distintas? ¿La memoria intelectiva y el entendimiento son o no son potencias distintas? Hay objeciones por las que parece que la memoria intelectiva y el entendimiento son potencias distintas. En primer lugar está lo que dice San Agustín de Hipona en el 10º libro sobre la Trinidad, donde sitúa en la mente la memoria, la inteligencia y la voluntad. Pero es evidente que la memoria es una potencia distinta de la voluntad, por lo tanto igualmente es distinta del entendimiento. En segundo lugar, Agustín dice que una misma es la razón de distinción entre las potencias de la parte sensitiva y las de la parte intelectiva, pero la memoria en la parte sensitiva es una potencia distinta del sentido, como dijimos anteriormente. Por lo tanto, la memoria de la parte intelectiva es una potencia distinta del entendimiento. En tercer lugar, según Agustín, la memoria, la inteligencia y la voluntad son iguales entre sí y surgen una de otra. Pero esto no sería posible si la memoria fuese la misma potencia que el entendimiento, por lo tanto no es la misma potencia. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Dice que por naturaleza la memoria es el depósito o el lugar archivador de las especies. Y por esto mismo el filósofo, es decir, Aristóteles, en el 3er libro sobre el alma, lo atribuye al entendimiento, como se dijo anteriormente. Por lo tanto, en la parte intelectiva, la memoria no es una potencia distinta del entendimiento. Vamos con el argumento pormenorizado, el respondo en Santo Tomás de Aquino. Como se dijo anteriormente en la cuestión 77, artículo 3,
Las potencias del alma se distinguen por razón de la de la diversa formalidad de sus objetos, ya que la razón de ser de cada potencia consiste en su relación con aquello a lo que se aplica y que es su objeto. También se había dicho en la cuestión 59, artículo 4, que si una potencia se refiere por naturaleza a un objeto considerado universalmente, dicha potencia no se diversifica por las diferencias particulares del objeto, como la potencia visiva que considera su objeto atendiendo al color, no se diversifica por la diferencia entre blanco y negro. Ahora bien, el entendimiento considera su objeto bajo la razón universal del ser, ya que el entendimiento posible es aquello por lo que el alma se hace todas las cosas. Por eso, ninguna diversidad de los seres constituye la diferencia del entendimiento posible. Sin embargo, la potencia del entendimiento agente se diversifica de la del entendimiento posible, porque con respecto a un mismo objeto es necesario que sea distinto el principio que constituye la potencia activa, por la que el objeto está en acto, del principio de la potencia pasiva, que es movida por el objeto que ya está en acto. Así, la potencia activa se relaciona con su objeto como el ser en acto se relaciona con el ser en potencia, y la potencia pasiva se relaciona con su objeto como el ser en potencia se relaciona con el ser en acto. Así pues, no puede haber ninguna diferencia de potencias en el entendimiento, a no ser la del entendimiento posible y el agente. Por eso es evidente que la memoria no es una potencia distinta del entendimiento, pues propio de la naturaleza de la potencia pasiva es tanto el conservar como el recibir. Vamos entonces con las objeciones en particular. La primera, acordémonos que habíamos citado a San Agustín, que situaba la mente, la memoria, la inteligencia y la voluntad en un mismo lugar, pero es evidente que la memoria es una potencia distinta de la voluntad, por lo tanto igualmente distinta del entendimiento. Tomás de Aquino responde contra esto, que aun cuando se diga que la memoria, la inteligencia y la voluntad son tres facultades, sin embargo, no es así lo que pensaba Agustín, el cual dice expresamente en el libro de la Trinidad, capítulo 14, dice que si la memoria, la inteligencia y la voluntad se conciben como presentes siempre en el alma, tanto si se piensa en ellas como si no, esto es algo que al parecer pertenece solo a la memoria. En estos momentos estoy refiriendo a la inteligencia por la que entendemos cuando pensamos y a la voluntad, amor o dilección que une a los hijos con los padres. De este texto se desprende que Agustín no las considera como tres potencias del alma, sino que llama memoria a la retención habitual del alma, inteligencia al acto del entendimiento y voluntad al acto de la voluntad. Vamos con la segunda objeción que decía: una misma es la razón de distinción entre las potencias de la parte sensitiva y las de la parte intelectiva, pero la memoria en la parte sensitiva es una potencia distinta del sentido, como se había dicho anteriormente. Por lo tanto, la memoria de la parte intelectiva es una potencia distinta del entendimiento. Tomás de Aquino responde a esta objeción diciendo que lo pasado y lo presente pueden ser diferencias propias que diversifiquen las potencias sensitivas, pero no las intelectivas por la razón dada. Vamos con la tercera, que decía: según Agustín, la memoria, la inteligencia y la voluntad son iguales entre sí y surgen una de otra, pero esto no sería posible si la memoria fuese la misma potencia que el entendimiento, por lo tanto no es la misma potencia. Pero Tomás de Aquino responde que la inteligencia procede de la memoria como el acto del hábito, y es en este sentido en el que se le compara y no como una potencia a otra. Entonces, terminamos el artículo 7, que decía: la memoria intelectiva y el entendimiento ¿son o no son potencias distintas? Santo Tomás de Aquino diría que no son potencias distintas. Vamos con el artículo 8. La razón, ¿eso no es una potencia distinta del entendimiento? La razón, ¿eso no es una potencia distinta del entendimiento? Hay objeciones por las que parece que la razón es una potencia distinta del entendimiento. En primer lugar, en el libro sobre el espíritu y el alma, se dice: cuando partiendo de lo inferior queremos llegar a lo superior, lo primero con lo que nos encontramos
es el sentido, después la imaginación, luego la razón y por último el entendimiento. Por lo tanto, la razón es una potencia distinta del entendimiento, como la imaginación lo es de la razón. Por cierto, este libro sobre de espíritu et anima, o sobre el alma y el espíritu, eh, me parece que debe ser de San Agustín de Hipona, porque San Agustín de Hipona tiene un libro con el mismo título, pero Tomás de Aquino aquí no lo dice, pero yo estoy seguro que debe ser ese. La segunda objeción dice que Boecio, en el libro sobre la consolación de la filosofía, dice que el entendimiento se relaciona con la razón como la eternidad con el tiempo, pero no es propio de una misma facultad estar en el tiempo y en la eternidad. Por lo tanto, la razón y el entendimiento no son la misma potencia. En tercer lugar, el hombre tiene de común con los ángeles el entendimiento, con los animales el sentido, pero la razón es propia del hombre y por la que es llamado animal racional. Es una potencia distinta del sentido. Por lo tanto, y por lo mismo, es distinta del entendimiento que propiamente les corresponde a los ángeles, porque son llamados así seres intelectuales. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Que está lo que dice San Agustín, donde en el comentario literal del Génesis, aquello por lo que el hombre aventaja a los animales irracionales es la razón, o mente, o inteligencia, o como cualquiera lo quiera llamar. Por lo tanto, la razón y el entendimiento y la mente son una potencia, una sola potencia. ¿Qué responde en el argumento pormenorizado del respondo? O en la solución, como algunos lo llaman. Aquino dice que en el hombre la razón y el entendimiento no pueden ser potencias distintas. Esto resulta claro si se analizan sus respectivos actos, pues entender consiste en la simple aprehensión de la verdad inteligible. En cambio, razonar es pasar de un concepto a otro para conocer la verdad inteligible. De este modo, los ángeles, que por naturaleza poseen el perfecto conocimiento de la verdad inteligible, no tienen necesidad de pasar de uno a otro, sino que aprenden la verdad de las cosas de forma directa y sin proceso analítico, como dice Dionisio en Los Nombres Divinos. Los hombres, en cambio, y como dice él mismo, llegan a la verdad inteligible pasando de un concepto a otro. Por eso son llamados racionales. Por lo tanto, es evidente que el raciocinar con respecto al entender es como el moverse con respecto al reposar o como el adquirir con respecto al poseer. Lo primero es propio del ser imperfecto, lo segundo del perfecto. Y porque el movimiento siempre parte de lo inmóvil y acaba en el reposo, se sigue que el raciocinio humano, por seguir un proceso de investigación o invención, parte de ciertas verdades entendidas directamente, que son los primeros principios, para volver luego, a través de un juicio, a comprobar la adecuación de lo encontrado con los primeros principios. Es evidente que el reposo y el movimiento no se reducen a potencias diversas, sino a una y la misma, incluso en las cosas naturales, porque la misma naturaleza, algo se mueve hacia un lugar y reposa en él. Por lo tanto, con mucha mayor razón, por una misma potencia entendemos y raciocinamos. Y así resulta evidente que el entendimiento y la razón en el hombre son una misma potencia. Vamos a ver qué dice con respecto a las objeciones en particular. Entonces, la primera habíamos citado el libro de Agustín sobre el espíritu y el alma, que decía, cuando partiendo de lo inferior queremos llegar a lo superior, lo primero con que lo encontramos es el sentido, la imaginación, la razón y por último el entendimiento. Por lo tanto, son potencias distintas. Pero aquí nos responde que aquella enumeración se hace atendiendo al orden de los actos y no en razón de las distintas potencias. Además, aquel libro no goza de una gran autoridad. Cosa que, por ejemplo, Martín Lutero va a decir todo lo contrario, que sí goza de gran autoridad. Vamos al segundo. Decía Boecio en el libro sobre la consolación de la filosofía, que el entendimiento se relaciona con la razón como la eternidad con el tiempo, pero no es propio de una misma facultad de estar en el tiempo y en la eternidad. Por lo tanto, la razón y el entendimiento no son la misma potencia. Aquino responde que se deduce de lo dicho, pues la eternidad se relaciona con el tiempo como lo inmóvil con lo móvil. Así Boecio comparó el entendimiento con la eternidad y la razón con el tiempo.
Vamos con la tercera objeción que decía: el hombre tiene de común con los ángeles el entendimiento, con los animales el sentido. Pero la razón propia del hombre y por la que es llamado racional es una potencia distinta del sentido. Por lo tanto y por lo mismo es distinta del entendimiento que propiamente les corresponde a los ángeles, por lo que son llamados intelectuales. Aquí nos responde contra esto que los otros animales son de tal manera inferiores al hombre que no pueden llegar al conocimiento de la verdad que investiga la razón. En cambio, el hombre, si bien imperfectamente, llega al conocimiento de la verdad inteligible, conocida por los ángeles. Por eso, la potencia cognoscitiva de los ángeles no es de un género distinto desde la potencia cognitiva de la razón, sino que se compara con ella como lo perfecto con lo imperfecto. Terminamos entonces el artículo octavo. La razón, ¿eso no es una potencia distinta del entendimiento? Tomás de Aquino respondería que no es distinta del entendimiento. Vamos con el artículo noveno. ¿La razón superior y la inferior son o no son potencias diversas? ¿La razón superior y la inferior son o no son potencias diversas? Hay objeciones por las que parece que la razón superior y la inferior son potencias diversas. En el libro de Agustín sobre la Trinidad, dice que la imagen de la Trinidad está en la parte superior de la razón, no en la inferior, pero las partes del alma son sus mismas potencias. Por lo tanto, la razón superior y la inferior son dos potencias. En segundo lugar, nada tiene su origen en sí mismo, pero la razón inferior surge de la superior, por lo que es regulada y dirigida. Por ello, la razón superior es una potencia distinta de la inferior. En tercer lugar, Aristóteles, en el sexto libro de la Ética, dice: lo científico del alma, por lo que el alma conoce lo necesario, es principio y parte del alma distinto de la facultad de opinar y raciocinar, por la que conoce lo contingente. Esto lo fundamenta en el hecho de que lo que tiene género diverso está ordenado a partes del alma de género distinto. Lo contingente y lo necesario son genéricamente distintos, como lo corruptible y lo incorruptible. Como quiera que lo necesario y lo eterno son lo mismo, al igual que lo temporal y lo contingente, parece que Aristóteles llama científico a la parte superior de la razón que, según San Agustín de Hipona, intenta considerar y consultar lo eterno. Y lo que Aristóteles llama facultad de raciocinar o de opinar es la razón inferior, que según San Agustín intenta orientar lo temporal. Por lo tanto, la razón superior y la inferior son distintas potencias del alma. En cuarto lugar, se dice que el Damasceno, la opinión se forma a partir de la imaginación. De ahí que la mente, al discernir sobre si una opinión es verdadera o falsa, juzga la verdad. Por eso la palabra mente viene de medir. Así, pues es llamado entendimiento aquello que ya ha sido juzgado y discernido. De ahí que la facultad de opinar, que es la razón inferior, sea distinto de la mente y del entendimiento, que son identificables con la razón superior. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra estas objeciones en general? Dice que está lo que dice Agustín en el libro sobre la Trinidad: la razón superior y la inferior no se distinguen más que por sus funciones. Por lo tanto, son dos potencias. Vamos a ver qué dice en el Respondo. Dice Aquino: la razón superior y la inferior, tal como son entendidas por Agustín, de ninguna manera pueden ser dos potencias del alma, pues afirma que la razón superior intenta considerar y consultar lo eterno, e intenta considerarlas en la medida en que las contempla en sí misma. Intenta consultarlas en la medida en que de ellas toma normas para su obrar. La razón inferior la entiende como la que intenta orientar lo temporal. Pero lo temporal y lo eterno, con respecto a nuestro entendimiento, implican realidades subordinadas entre sí, de modo que unas sirvan de medio para conocer las otras. Pues por un proceso de búsqueda a través de lo temporal,
llegamos al conocimiento de lo eterno, según aquello del apóstol en Romanos 1:20. Lo invisible de Dios se ha hecho perceptible a través del conocimiento de lo creado. Por un proceso deductivo, juzgamos lo temporal por lo eterno ya conocido, disponiéndolo según las normas eternas. Puede suceder que el medio y aquello a que por él se llega pertenezcan a diversos hábitos, como los primeros principios indemostrables pertenecen al hábito del entendimiento y las conclusiones deducidas al hábito de la ciencia. De este modo, de los principios de la geometría se deducen conclusiones que son aplicables a otra ciencia, como la perspectiva. Pero el medio y el término pertenecen a la misma potencia racional, ya que el acto de la razón es como un movimiento que va de uno a otro, y uno mismo es el móvil que atravesando el medio llega al final. Por eso la razón superior y la inferior son una misma potencia racional, pero según Agustín se distinguen por el ejercicio de sus actos y por los diversos hábitos, pues a la razón superior se le atribuye la sabiduría, en cambio a la inferior, la ciencia. Vamos entonces con las objeciones en particular. Habíamos dicho que Agustín, en el libro sobre la Trinidad, dicen que la imagen de la Trinidad está en la parte superior de la razón, no en la inferior, pero las partes del alma son sus mismas potencias. Por lo tanto, la razón superior y la inferior son dos potencias. Aquino contesta contra esto que cualquier parte de la división puede ser llamada parte. Por lo tanto, tanto la razón superior como la inferior son llamadas partes en cuanto que se dividen por sus funciones, no porque sean potencias diversas. La segunda objeción decía, nada tiene su origen en sí mismo, pero la razón inferior surge de la superior, por la que es regulada y dirigida. Por ello, la razón superior es una potencia distinta de la inferior. Aquino contesta contra esto, que se dice que la razón inferior surge de la superior y que es regulada por ella, en cuanto que los principios de los que se sirve se deducen y están regidos por los principios de la razón superior. La objeción número 3 hablaba de Aristóteles, ¿no? En el libro de la Ética, donde él decía que lo científico del alma, por lo que el alma conoce lo necesario, es principio y parte del alma, distinto de la facultad de opinar y raciocinar, por lo que conoce lo contingente. Esto lo fundamenta en el hecho de que lo que tiene género diverso está ordenado a partes del alma de género distinto. Lo contingente y lo necesario son genéricamente distintos, como lo corruptible y lo incorruptible. Como quiera que lo necesario y lo eterno son lo mismo, al igual que lo temporal y lo contingente, parece que Aristóteles llama científico a la parte superior de la razón, que, según Agustín, intenta considerar y consultar lo eterno, y lo que el filósofo llama facultad de raciocinar o de opinar es la razón inferior, que, según Agustín, intenta orientar lo temporal. Por lo tanto, la razón superior y la inferior son distintas potencias del alma. ¿Qué contesta Aquino contra esto? Dice que lo científico de lo que está hablando Aristóteles no es lo mismo que la razón superior, pues incluso en las cosas temporales, objeto de las ciencias naturales y de las matemáticas, hay nociones necesarias. La facultad para opinar y raciocinar ni tan siquiera llega a ser razón inferior, porque solo se centra en lo contingente. Sin embargo, no por eso hay que afirmar absolutamente que la potencia por la que el entendimiento conoce lo necesario es distinta de aquella por la que se conoce lo contingente. Por tanto, lo necesario como lo contingente caen bajo una misma consideración objetiva, esto es, en cuanto ser y verdadero. Por lo tanto, conoce con perfección lo necesario, que existe perfectamente en la verdad, ya que llega hasta su esencia y por ello pone al descubierto sus propios accidentes. En cambio, conoce imperfectamente lo contingente por el hecho de que posee un ser y una verdad imperfectas. Ahora bien, lo perfecto y lo imperfecto en acto no diversifican la potencia, sino que diversifican los actos en lo que se refiere al modo de obrar, y consecuentemente los principios de los actos y los mismos hábitos. Por eso Aristóteles
estableció dos partes en el alma, la científica y la de raciocinio, no porque sean dos potencias, sino porque se distinguen por su diversa capacidad para recibir distintos hábitos cuya diversidad intentaba indagar. Pues lo contingente y lo necesario, aunque difieren por sus propios géneros, sin embargo, coinciden en la noción común de ser objeto del entendimiento, con la que se relacionan de manera distinta, como lo perfecto y lo imperfecto. Vamos con la cuarta objeción que decía sobre el Damasceno. La opinión se forma a partir de la imaginación. De ahí que la mente, al discernir sobre si una opinión es verdadera o falsa, juzga la verdad. Por eso la palabra mente viene de medir. Así pues, es llamado entendimiento aquello que ya ha sido juzgado y discernido. De ahí que la facultad de opinar, que es la razón inferior, sea distinta de la mente y del entendimiento, que son identificables con la razón superior. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que la distinción del Damasceno va referida a la diversidad de actos, no a la de potencias, pues opinión significa el acto del entendimiento que se inclina por uno de los miembros de la contradicción con temor de que el otro sea verdadero. Juzgar o medir es el acto del entendimiento por el que aplica los principios ciertos análisis de las cuestiones. De ahí se toma el nombre de mente. Entender es adherirse a lo juzgado aprobándolo. Por lo tanto, hemos terminado el artículo 9. La razón superior y la inferior, ¿son o no son potencias diversas? Santo Tomás de Aquino diría que no son potencias diversas. Ahora vamos entonces al artículo 10. ¿La inteligencia es o no es una potencia distinta del entendimiento? ¿La inteligencia es o no es una potencia distinta del entendimiento? Hay objeciones por las que parece que la inteligencia es una potencia distinta del entendimiento. En primer lugar, en el libro sobre el espíritu y el alma de San Agustín, se dice: cuando a partir de lo inferior queremos subir a lo superior, lo primero que encontramos es el sentido, luego la imaginación, después la razón, más tarde el entendimiento y por último la inteligencia. Pero la imaginación y el sentido son diversas potencias, por lo tanto también lo son el entendimiento y la inteligencia. En segundo lugar está el libro quinto sobre la consolación de la filosofía de Boecio, que dice: el sentido, la imaginación, la razón y la inteligencia analizan de distinta manera el hombre, pero el entendimiento es la misma potencia que la razón, por lo tanto parece que la inteligencia sea una potencia distinta del entendimiento, como la razón lo es de la imaginación y del sentido. En tercer lugar, como se dice en el segundo libro sobre el alma de Aristóteles, los actos son anteriores a las potencias, pero la inteligencia es un acto distinto de los demás actos atribuidos al entendimiento. Dice el Damasceno: el primer movimiento de conocer se llama inteligencia, que, aplicada a algo, recibe el nombre de intención. Si permanece y configura al alma en conformidad con lo que entiende, se llama pensamiento. Cuando éste permanece en algo examinándose y juzgándose a sí mismo, se llama fronesis, es decir, sabiduría. El ejercicio de la fronesis produce el conocimiento, esto es, el lenguaje interior coordinado, del que procede el lenguaje externo hablado, según dicen. Por lo tanto, parece que la inteligencia es una potencia especial. ¿Qué dice Agustín contra todo esto? Dice que está lo que dice Aristóteles sobre el alma en el tercer libro. La inteligencia tiene por objeto las realidades indivisibles en las que no hay nada falso, pero este conocimiento pertenece al entendimiento. Por lo tanto, la inteligencia no es una potencia al margen del entendimiento. ¿Qué dice Tomás de Aquino en el Respondo? Dice: la palabra inteligencia propiamente significa el acto del entendimiento consistente en entender. No obstante, en algunos libros traducidos del árabe se llama inteligencias a las sustancias separadas que nosotros llamamos ángeles. Tal vez esto es así porque dichas sustancias siempre entienden en acto. En algunas traducciones del griego
son llamados entendimientos o mentes. Por lo tanto, la inteligencia no se distingue del entendimiento como una potencia de otra, sino como el acto se distingue de la potencia. Esta misma distinción se puede encontrar en los filósofos, los cuales, a veces, mencionan 4 entendimientos: el agente, el posible, el habitual y el consumado. De estos, el agente y el posible son potencias distintas, ya que, como en todas las cosas, la potencia activa es distinta de la potencia pasiva. Por su parte, los otros 3 se distinguen en conformidad con el entendimiento posible en sus 3 estados: en potencia, y esto es llamado entendimiento posible; en acto primero, que es la ciencia, y entonces es llamado entendimiento habitual. Otras, en acto segundo, es el pensar, y por eso es llamado entendimiento en acto o entendimiento consumado. Vamos entonces con las objeciones en particular. La primera, acuérdense que nosotros hablábamos del libro de San Agustín de Hipona, que se llama Sobre el espíritu y el alma, que Santo Tomás de Aquino no lo tiene muy considerado, por lo menos ya hemos visto en los artículos anteriores que no se le daba mucha importancia. Y bueno, este libro dice que cuando a partir de lo inferior queremos subir a lo superior, lo primero que encontramos es el sentido, luego la imaginación, después la razón, más tarde el entendimiento y por último la inteligencia. Pero la imaginación y el sentido son diversas potencias, por lo tanto, también lo son el entendimiento y la inteligencia. Aquino dice contra esto que si se acepta aquel argumento de autoridad, por inteligencia se entiende el acto del entendimiento. En este sentido, se contrapone al entendimiento como el acto a la potencia, que no es lo mismo. Vamos con la segunda objeción, que hablaba sobre el libro de Boecio, sobre la consolación de la filosofía. Y en este se establecía que el sentido, la imaginación, la razón y la inteligencia analizan de distinta manera al hombre, pero el entendimiento es la misma potencia que la razón. Por lo tanto, parece que la inteligencia sea una potencia distinta del entendimiento, como la razón lo es de la imaginación y del sentido. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra eso? Que Boecio toma por inteligencia del acto del entendimiento superior el acto de la razón. Por eso, allí mismo dice: la razón es una propiedad exclusiva del género humano, como la inteligencia lo es solamente del divino, pues propio de Dios es entenderlo todo sin análisis. La tercera objeción, nosotros habíamos dicho que en el libro de Aristóteles sobre el alma, los actos son anteriores a las potencias, pero la inteligencia es un acto distinto de los demás actos atribuidos al entendimiento. Dice el Damasceno: el primer movimiento de conocer se llama inteligencia, que, aplicada a algo, recibe el nombre de intención. Si permanece y configura al alma en conformidad con lo que entiende, se llama pensamiento. Cuando éste permanece en algo examinándose y juzgándose a sí mismo, se llama phronesis, esto es decir, sabiduría. El ejercicio de la phronesis produce el conocimiento, esto es, el lenguaje interior coordinado, del que procede el lenguaje externo hablado, según dicen. Por lo tanto, parece que la inteligencia es una potencia especial. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que todos aquellos actos que enumera el Damasceno son de una sola potencia, la intelectiva. Esta, primeramente, se limita a la simple aprehensión de algo. Este acto es llamado inteligencia. En segundo lugar, lo que aprende lo orienta hacia el conocimiento o acción de otra cosa. Este acto es llamado intención. Mientras persiste en la investigación de lo propuesto, es llamado pensamiento. Al examinar lo pensado, relacionándolo con nociones ciertas, es llamado saber o conocer, esto es, phronesis o sabiduría, pues a la sabiduría le corresponde juzgar, como se dice en el primer libro de Metafísica. Cuando ya se posee algo como cierto, esto es comprobado, piensa cómo puede comunicarlo a los demás. Esto es lo que constituye la disposición del lenguaje interior, de la que procede el lenguaje hablado exterior. No toda diferencia de actos origina potencias diversas,
sino solo aquellas que no se pueden reducir al mismo principio. Entonces, hemos terminado el artículo 10. ¿La inteligencia es o no es una potencia distinta del entendimiento? Tomás de Aquino diría que no lo es. Vamos entonces con el artículo 11. ¿El entendimiento especulativo y el práctico son o no son potencias diversas? Hay objeciones por las que parece que el entendimiento especulativo y el práctico son potencias diversas. Como consta en el segundo libro sobre el alma de Aristóteles, la fuerza aprehensiva y la motriz pertenecen a diversos géneros de potencia, pero el entendimiento especulativo es sólo aprehensivo, mientras que el práctico mueve. Por lo tanto, son potencias diversas. En segundo lugar, la diversa formalidad de objeto diversifica la potencia. Pero el objeto del entendimiento especulativo es lo verdadero y el objeto del práctico es lo bueno, que son formalidades distintas. Por lo tanto, el entendimiento especulativo y el práctico son potencias diversas. En tercer lugar, en la parte intelectiva, el entendimiento práctico con respecto al especulativo es lo que en la parte sensitiva es la estimativa con respecto a la imaginativa. Pero la estimativa y la imaginativa son potencias distintas, como habíamos dicho. Por lo tanto, también lo son el entendimiento especulativo y el práctico. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Está lo que dice Aristóteles en el libro sobre el alma, en el tercer capítulo. El entendimiento especulativo se hace práctico por extensión, pero una potencia no se transforma en otra. Por lo tanto, el entendimiento especulativo y el práctico no son potencias diversas. Vamos con el respondo. Dice Tomás de Aquino, el entendimiento práctico y el especulativo no son potencias diversas. El porqué de esto radica en que, como se dijo en la cuestión 77, artículo 3, lo que es accidental con respecto a la formalidad del objeto a la que está referida una potencia, no diversifica dicha potencia. Por ejemplo, es accidental al color el que su sujeto sea un hombre, o grande o pequeño, pues una misma potencia visiva lo aprende. Es accidental también en el objeto percibido por el entendimiento el que esté ordenado a la acción. En esto difieren el entendimiento especulativo y el práctico, ya que el entendimiento especulativo no ordena lo que percibe a la acción, sino la consideración de la verdad. Por su parte, lo práctico ordena lo aprendido a la acción. Esto es lo que indica Aristóteles en el tercer libro sobre el alma, al decir que el entendimiento especulativo difiere del práctico en el fin. Por eso, ambos reciben su nombre del fin. Uno especulativo y otro práctico, esto es operativo. Vamos con las objeciones en particular. En primer lugar, habíamos dicho lo de Aristóteles, que la fuerza aprehensiva y la motriz pertenecen a diversos géneros de potencias. Pero el entendimiento especulativo es solo aprehensivo, mientras que el práctico mueve, por lo tanto son potencias diversas. Tomás de Aquino contesta contra esta objeción diciendo que el entendimiento práctico mueve no porque ejecute el movimiento, sino porque dirige hacia el movimiento. Esto le compete por el modo de su aprehensión. La segunda objeción dice que la diversa formalidad de objeto diversifica la potencia, pero el objeto del entendimiento especulativo es lo verdadero y el objeto del práctico es lo bueno, que son formalidades distintas. Por lo tanto, el entendimiento especulativo y el práctico son potencias diversas. Aquí nos responde que lo verdadero y lo bueno se implican mutuamente, pues lo verdadero es un cierto bien. De no ser así, no sería deseable. Y lo bueno es verdadero porque de otro modo no sería inteligible. Por lo tanto, así como lo verdadero puede ser objeto del apetito bajo el concepto de bueno, como sucede cuando alguien desea conocer la verdad, así también lo bueno es aplicable a la acción bajo el aspecto de verdadero, que es el objeto del entendimiento práctico. Pues el entendimiento práctico conoce la verdad como la conoce también el especulativo,
pero ordena a la acción la verdad conocida. Vamos entonces con la tercera objeción. Decíamos que en la parte intelectiva, el entendimiento práctico con respecto al especulativo es lo que en la parte sensitiva es la estimativa con respecto a la imaginativa. Pero la estimativa y la imaginativa son potencias distintas, como habíamos dicho anteriormente en la cuestión 78, artículo 4. Por lo tanto, también lo son el entendimiento especulativo y el práctico. Tomás de Aquino dice contra esto que son muchas diferencias las que diversifican las potencias sensitivas, que no diversifican las potencias intelectivas, como ya se había dicho en la cuestión 77, artículo 3. Vamos entonces con el artículo 12, que es un poquito más largo. La sindéresis ¿es o no es una potencia especial distinta de las demás? La sindéresis ¿es o no es una potencia especial distinta de las demás? Por cierto que la sindéresis es la capacidad de juzgar rectamente de modo práctico. En todo caso, Tomás de Aquino igual lo define. Vamos viendo. Hay objeciones por las que parece que la sindéresis es una potencia especial distinta de las demás. En primer lugar, los miembros de una división parecen ser del mismo género, pero en la glosa a Ezequiel 1.6, Jerónimo distingue la sindéresis del apetito irascible, el concupiscible y el racional dentro de la división de las potencias. Por lo tanto, la sindéresis es una determinada potencia. En segundo lugar, los opuestos son del mismo género, pero la sindéresis parece oponerse a la sensualidad, porque la sindéresis tiende siempre al bien, la sensualidad al mal. Por eso es simbolizada por la serpiente, como nos consta por Agustín en el libro 12 sobre la Trinidad. Por lo tanto, parece que la sindéresis es una potencia, como lo es la sensualidad. En tercer lugar, San Agustín, en el libro sobre el libre albedrío, dice que en la facultad natural de juzgar hay ciertas reglas y gérmenes de virtudes verdaderas e invariables que llamamos sindéresis. Por lo tanto, como quiera que las reglas invariables que nos rigen en nuestros juicios son propias de la parte superior de la razón, como dice Agustín de Hipona en el libro de la Trinidad, libro 12, parece que la sindéresis es lo mismo que la razón. Por lo tanto, es una determinada potencia. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que según Aristóteles, las potencias racionales están referidas a objetos opuestos. La sindéresis no está referida a objetos opuestos, sino que simplemente tiende al bien. Por lo tanto, la sindéresis no es una potencia. Si fuese potencia, sería necesario que fuera una potencia racional, ya que no la encontramos en los animales. Vamos con el argumento pormenorizado o el respondo. La sindéresis no es una potencia, sino un hábito. Aunque algunos hayan afirmado que es una potencia superior a la razón y otros hayan afirmado que es la misma razón, considerándola no como razón, sino como naturaleza. Para demostrarlo hay que tener presente que, como ya habíamos dicho en el artículo 8, el raciocinio del hombre, al ser una especie de movimiento, parte de la intelección de ciertas verdades evidentes por naturaleza y, sin necesidad de investigación racional, termina en otro conocimiento, puesto que juzgamos según los principios conocidos en sí mismos y por naturaleza, sobre las verdades que hemos descubierto por medio del razonamiento. Hay que hacer constar también que tal como la razón especulativa analiza lo especulativo, la razón práctica así lo hace sobre lo operativo. Por lo tanto, es necesario que estemos dotados naturalmente de principios tanto especulativos como prácticos. Los primeros principios especulativos infundidos en nosotros naturalmente no pertenecen a ninguna potencia especial, sino a cierto hábito especial llamado entendimiento de los principios, como aparece claramente en el 6º libro de la Ética.
Por lo tanto, tampoco los principios prácticos infundidos en nosotros por naturaleza pertenecen a una potencia especial, sino a un hábito especial natural llamado sindéresis. Por eso se dice que la sindéresis impulsa al bien y censura el mal, en cuanto que por los primeros principios procedemos a la investigación, y por ello juzgamos lo averiguado. Por lo tanto, resulta evidente que la sindéresis no es una potencia, sino un hábito natural. Vamos a ver qué dice Santo Tomás de Aquino contra las objeciones. Recordemos que la primera decía que los miembros de una división parecen ser del mismo género, pero en la glosa a Ezequiel 1.6, Jerónimo distingue la sindéresis del apetito irascible, el concupiscible y el racional dentro de la división de las potencias. Por lo tanto, la sindéresis es una determinada potencia. Aquino responde a esto diciendo que la división que hace Jerónimo responde a la diversidad de actos y no a la de las potencias. Diversos actos suelen ser resultado de una sola potencia. Vamos con la segunda objeción, que decía: los opuestos son del mismo género, pero la sindéresis parece oponerse a la sensualidad, porque la sindéresis tiende siempre al bien, la sensualidad al mal. Por eso es simbolizada por la serpiente, como nos consta por Agustín en el libro sobre la Trinidad, y por lo tanto parece que la sindéresis es una potencia como lo es la sensualidad. Aquino responde contra esto diciendo que igualmente la oposición entre sensualidad y sindéresis responde a la oposición de sus actos, no oponiéndose como especies diversas de un mismo género. Vamos con la tercera, que decía Agustín en el libro sobre el libre albedrío, dice que en la facultad natural de juzgar hay ciertas reglas y gérmenes de virtudes verdaderas e invariables que llamamos sindéresis. Por lo tanto, como quiera que las reglas invariables que nos rigen en nuestros juicios son propias de la parte superior de la razón, como dice Agustín, parece que la sindéresis es lo mismo que la razón. Por lo tanto, es una determinada potencia. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que dichas razones invariables son los primeros principios operativos, en los que no cabe el error. Son atribuidos a la razón como potencia y a la sindéresis como hábito. De ahí que por ambas, esto es, por la razón y por la sindéresis, juzgamos naturalmente. Vamos con el último artículo entonces, el artículo 13, que dice: la conciencia, ¿eso no es una determinada potencia? La conciencia, ¿eso no es una determinada potencia? Hay objeciones por las que parece que la conciencia es una determinada potencia. En primer lugar, Orígenes dice que la conciencia es un espíritu corrector y pedagogo asociado al alma, por el que se aparta del mal y se adhiere al bien. Pero en el alma el espíritu designa una potencia, que puede ser la mente, según aquello de Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. O puede ser la misma imaginación, y por eso la visión imaginaria es llamada espiritual, como hace Agustín en el comentario literal del Génesis, que digamos, esto es lo que dice él. Por lo tanto, la conciencia es una determinada potencia. En segundo lugar, nada es sujeto del pecado, a no ser la potencia del alma. Pero la conciencia es sujeto del pecado, pues se dice en Tito 1:15 de algunos: su mente y su conciencia están manchadas. Por lo tanto, parece que la conciencia es una potencia. En tercer lugar, es necesario que la conciencia sea acto, hábito o potencia. Pero no es acto, porque no siempre estaría en el hombre. Tampoco es hábito, porque no se tendría una, sino muchas conciencias, ya que son muchos los hábitos cognoscitivos por los que nos ordenamos a la acción. Por lo tanto, la conciencia es una potencia. Vamos con el contraesto de Santo Tomás de Aquino, el argumento general. Dice que se puede prescindir de la conciencia, pero no de una potencia. Por lo tanto, la conciencia no es una potencia. Vamos con el respondo, el argumento pormenorizado.
Propiamente hablando, la conciencia no es una potencia, sino un acto. Esto resulta evidente tanto si atendemos a su nombre como a las funciones que, hablando comúnmente, se le atribuyen, pues la conciencia originalmente indica la relación de un conocimiento con una cosa, ya que conciencia equivale a un consaber. Ahora bien, la aplicación de una ciencia a una cosa se efectúa a través de un acto. Por eso, atendiendo a la razón nominal, resulta claro que la conciencia es un acto. Lo mismo cabe decir examinando las funciones que se le atribuyen, pues se dice que propio de la conciencia es dar testimonio, ligar o instigar, y también acusar, remorder o reprender. Cosas todas que siguen a la aplicación de nuestro conocimiento a lo que hacemos. Esta aplicación puede hacerse de tres maneras. Una, cuando reconocemos que hicimos o no una cosa, según aquello de el Eclesiástes 7:22. Tu conciencia sabe que frecuentemente has maldecido a otro. En este caso, se dice que testifica. Otra, cuando por nuestra conciencia juzgamos que algo debe o no debe hacerse. Entonces se dice que la conciencia incita o liga. Tercero, cuando por la conciencia juzgamos que algo ha estado bien o mal hecho. Entonces excusa, acusa o remuerde. Ahora bien, es indudable que todo esto responde a la aplicación del conocimiento a lo que hacemos. Por lo tanto, propiamente hablando, la conciencia indica un acto. Sin embargo, porque el hábito es principio del acto, a veces se da el nombre de conciencia al primer hábito natural, esto es, la sindéresis, como hace Jerónimo en la glosa a Ezequiel 1:6. Basilio lo llama facultad natural de juzgar, y el Damasceno dice que es la ley de nuestro entendimiento, pues se acostumbra a nombrar indistintamente por las causas o por los efectos. Vamos con las objeciones en particular. La primera, hablábamos sobre Orígenes, que decía que la conciencia es un espíritu corrector y pedagogo asociado al alma, por el que se aparta del mal y se adhiere al bien. Pero en el alma, el espíritu designa una potencia, que puede ser la mente, según aquello de Efesios 4:23, renovados en el espíritu de vuestra mente, o puede ser la misma imaginación, y por eso la visión imaginaria es llamada espiritual en Agustín de Hipona. Por lo tanto, la conciencia es una determinada potencia. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que la conciencia es llamada espíritu en cuanto que el espíritu se identifica con mente, porque es una especie de dictamen de la mente. Vamos con la segunda objeción, que decía, nada es sujeto del pecado, a no ser la potencia del alma, pero la conciencia es sujeto del pecado, pues se dice en Titos 1:15 de algunos, su mente y su conciencia están manchadas. Por eso, la conciencia es una potencia. Pero Tomás de Aquino dice en contra de esto que la mancha está en la conciencia, no como en su sujeto, sino como lo conocido en el conocimiento. Esto es, en cuanto que uno sabe que está manchado. La tercera objeción decía que es necesario que la conciencia sea acto, hábito o potencia. Pero no es acto porque no siempre estaría en el hombre. Tampoco es hábito porque no se tendría una, sino muchas conciencias, ya que son muchos los hábitos cognoscitivos por lo que nos ordenábamos a la acción. Por lo tanto, la conciencia es una potencia. Tomás de Aquino dice contra esto que el acto, aun cuando no siempre permanezca en sí mismo, sin embargo, siempre permanece en su causa, que es la potencia y el hábito. Los hábitos a partir de los cuales la conciencia está informada, aun cuando sean muchos, sin embargo, todos reciben su eficacia de uno primero, esto es, del hábito de los primeros principios que es llamado sindéresis. Por eso, y de modo especial, este hábito toma a veces el nombre de conciencia, como dijimos anteriormente. Terminamos entonces el artículo 13, que es la conciencia. ¿Es o no es una determinada potencia? Para Santo Tomás de Aquino no es una determinada potencia, sino que es un acto. Bueno, chicos, hemos terminado entonces esta cuestión 79 de la primera parte de la Suma Teológica sobre las potencias intelectivas. Es importantísima esta cuestión 79
porque estamos definiendo propiamente el entendimiento, la potencia, que es una cuestión de repente tan difícil. Yo sé que Aristóteles la explicó y digamos no hay duda de que son cosas que todavía no se han realizado, están en proceso de realizarse, etcétera. Pero la división que tiene la potencia activa, pasiva, potencias que están en el alma, en el entendimiento, etcétera, es difícil, y aquí se ha de alguna manera sistematizado el concepto de potencia. Pero no solamente eso, sino que también el entendimiento agente. Cuando se pregunta a Tomás de Aquino, ¿es o no es uno en todos? Y claro, para Tomás de Aquino no es uno en todos. Pero para quien el entendimiento agente sí era uno en todos, el averroísmo. El averroísmo latino. ¿Por qué digo el averroísmo y no directamente a Averroes? Porque a Averroes se le atribuye el monopsiquismo, pero la verdad es que él no lo tenía ni siquiera con esas palabras, ni lo promovía, ¿no? De hecho, se dice que Santo Tomás de Aquino por eso es que no estaba de acuerdo con Averroes, pero hay muchos escritos, y nosotros hemos visto en la vida y obra de Santo Tomás de Aquino, que no es que Santo Tomás de Aquino haya estado en contra directamente de Averroes. O sea, por cierto que pudo haber estado de acuerdo en desacuerdo en muchas cosas, pero él, a Santo Tomás de Aquino, de hecho, tiene un texto que se llama Contraverroístas. Pero se dan cuenta, son contra los intérpretes de Averroes con respecto a esta teoría llamada monopsiquismo. Por lo tanto, súper interesante también el examen del entendimiento agente en Santo Tomás de Aquino, si es o no es uno en todos, etcétera. Y además que nos explica también qué es el entendimiento agente, la memoria como parte de sí o no de una cuestión intelectiva del alma, la razón, sino una potencia distinta del entendimiento, y finalmente me parece muy novedoso, porque no lo hemos visto anteriormente, la sindéresis, ¿ah? Y la conciencia, si son parte, porque yo habría pensado que la conciencia sí es una especie de potencia. Santo Tomás de Aquino ya nos dice que esto no es así, es más bien un acto, ¿ok? Seguiremos con Santo Tomás de Aquino, seguiremos en nuestra lucha, porque es una verdadera lucha, de terminar la Suma Teológica. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción, haga soporte en PayPal o en Patreon. Saludamos entonces a nuestros mecenas romanos, que son Abstract Panicker, Emanuel Mendoza González y Ricardo, que colaboran con este canal por medio de sus membresías. Muchas gracias, muchachos. Espero que estén disfrutando del canal. También hacemos nuestros agradecimientos extensivos a Gab Welther, que es el mecenas medieval. Ya lleva bastante tiempo colaborando con nosotros, Gab Welther, así que realmente te lo agradezco y espero que estés disfrutando también de los beneficios. Y usted también puede ser mecenas en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse, que están debajo de cada video. Usted hace clic en el botón unirse y hay 4 membresías con distintos precios. Si hay algún precio que no le acomode, entonces de todas maneras usted puede colaborar con nuestro canal haciendo clic en el botón gracias, y ahí usted pone la suma que usted considere más cómoda para colaborar con este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes. Muchas gracias, que estén bien, cuídense, chao.